Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo dar solución a una inecuación. Existen diversas formas, diversos métodos de poder dar solución a una inecuación. En este caso te vamos a explicar el método que vamos a utilizar y por qué vamos a utilizar este método. Bien, para poder dar solución a una inecuación, lo que se te recomienda es dejar a cero un lado de la desigualdad. En este caso, a mí me conviene que el lado derecho pues sea 0. Para esto enviamos el 1 al otro lado. Y entonces nos quedará algo como esto. ¿Sí? Por ejemplo, acá también podríamos hacer lo mismo. Y tenemos x cuadrado menos 1 sobre x más 2 menos x cuadrado y acá menor que 0. Bien, lo siguiente que se recomienda es hacer a toda esa expresión que no es 0 igual a una función f de x. Bueno, esto es para hacer el análisis que vamos a emplear a continuación. En este caso, a una le estoy dando f de x y a la otra le estoy dando g de x. Muy bien. Ahora, esta función yo podría pues graficarla. Entonces, vamos a trazar aquí un sistema coordenado para poder graficar la función f. Muy bien, independientemente de cómo o yo sepa o no sepa cómo graficar esto, vamos a graficar de tal manera que esto sea pues una curva y entonces graficamos aquí. Por ejemplo, podría ser así. No digo que esta sea la gráfica exacta o correcta o precisa o aproximada, solamente es una gráfica que estoy suponiendo que puede ser así. Entonces, como vemos, al momento de graficar esta función ya no va nuevamente a cortar al eje x. Eso es lo que estoy suponiendo, ¿no? Ya no va a cortar al eje x. Solamente tiene dos cortes al eje x y estos cortes suceden aquí. Y estos cortes generalmente se le dice ceros, ¿sí? Esto es un 0 y acá también tiene pues otro 0. Entonces vamos a suponer que salió x1, el primer 0, y el siguiente 0 salió x2. Luego nosotros lo que vamos a hacer es hacer una colección de esto y lo vamos a llamar puntos críticos. Los puntos críticos de ahora en adelante será en este caso x1 y x2. Muy bien. Fíjate que si yo quiero que toda la expresión, en este caso la desigualdad era esta, pero la hemos reconvertido en esta otra desigualdad tal que yo puedo ya graficar la función f de x y puedo decir ahora que para que f de x sea pues negativo tendría que yo tomar yo esta zona, ¿sí? Entonces si yo graficara, para mí sería muy evidente decir, mira, la función es negativa desde x1 a x2. Perfecto. ¿Por qué? Es porque le he sabido graficar. Ahora, si te das cuenta, si yo tuviera todos los puntos críticos, es decir, todos los ceros, pues para mí sería solamente sencillo identificar dónde es positivo, dónde es negativo y dar solución. Ahora, ¿cómo podría identificar esa forma si es positivo? Lo que podría yo hacer aquí es tomar valores de referencia. Por ejemplo, puedo tomar acá un valor de referencia R1. Aquí podría tomar un valor de referencia, cualquier número entre x1 y x2 que no sea ni x1 ni x2, sino que esté entre ambos. Y acá podría tomar un tercer valor de referencia, R3. Entonces, yo podría tomar R1, podría evaluarlo acá y podría yo identificar el signo, ojo, de la función. Esto no lo estoy analizando todavía, solamente estoy sacando el signo de la función al momento de evaluar R1. Por ejemplo, aquí puede salir que el signo va a ser positivo, y tiene que ser positivo pues, porque está de esa manera. Aquí será negativo y aquí será positivo. Y es por eso que en muchos casos cuando desarrollan las inecuaciones, ¿no?, sale positivo, negativo, positivo. Y eso es porque cuando tú detectas los ceros, como lo estamos haciendo en este caso, sucede que la función en un momento es positiva y cuando llega al cero pasa a ser de positiva a negativa. Entonces ahora está en negativa y cuando llega al otro cero pasa de ser de negativa a positiva. Y es por eso que, como vuelvo a repetir, en muchos métodos trazan una recta, hallan los puntos críticos de la factorización que hacen y ponen más, menos, más, ¿no? Bueno, se debe a esa razón. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo ya no una expresión como esta, sino una expresión cuyo denominador pues tiene en este caso un polo? Se le dice polo porque aquí cuando tome el x igual a menos 2 esto va a ser 0. ¿Ok? Bien, para hacer más práctico esto, voy a hacer que sea
solamente menos 2, ¿sí? Es decir, x menos 2, para que me dé 2 y así poder graficarlo acá. Entonces, tengo la expresión g de x y cuando yo grafico, yo sé que va a haber aquí un polo en el valor de 2. Y entonces este polo, pues creará una asíntota. Vamos a poner aquí que esta es la asíntota, ¿no? Acá también va a haber una asíntota. Y entonces me voy a imaginar que la gráfica, no digo que sea la correcta, sino voy a imaginar que la gráfica viene de esta manera. Cuando se acerca al 2 por la parte izquierda, viene así. Es decir, viene y se apega a la asíntota, ¿sí? Se apegó a la asíntota. Y por este lado viene así, en forma decreciente, ¿sí? Viene desde la asíntota y viene por un momento así y luego se levanta por ese lado, ¿sí? Muy bien, continuará seguramente, continuará, ¿ya? Y ya no va a bajar más de repente porque de repente ya no hay otro cero, quién sabe, ya no lo hay. Y si ya no hay otro, o sea, si yo encuentro que esta expresión g de x ya no tiene otro cero, ya no va a bajar, es decir, ya no va a ser, claro, podrá bajar, pero no podrá bajar debajo de la recta de x porque ya no hay otro cero. Ya no hay otro cero, es decir, esto viene por aquí y jamás volvería a tocar o jamás estaría debajo del x porque pues ya no hay otro cero, es decir, vamos a suponer entonces que se encontró de esta expresión tres valores de cero. Por ejemplo, se encontró aquí x1, se encontró acá otro cero que es x2 y se encontró de repente aquí otro cero que es x3, ¿ok? Listo, no hay más ceros. Resolví, hice el cálculo, ¿no? Ya no hay otro cero. Entonces, vuelvo a repetir, la función ya no va a volver a bajar debajo del x. Y eso me asegura a mí los signos. Me asegura que esta zona de aquí de x3 para la parte derecha sea solo positiva, de esta zona sea negativa y así. Puedo tomar los valores de referencia como había comentado. Tomamos aquí, por ejemplo, un valor de referencia, ¿sí? Podemos tomar aquí. Y en este caso voy a tomar un valor de referencia, por ejemplo, R1, ¿no? Y vemos que en R1, o sea, antes del 0, porque este es un 0, acuérdate. Antes del 0 me va a salir todo esto positivo. Ah, perfecto. Es decir, desde menos infinito hasta x1 me sale 0. Perdón, me sale positivo. Muy bien. Y el problema está aquí. El problema es que ya no puedo asegurar que de x1 a x2 sea positivo o negativo. No. ¿Por qué? Pues porque hay ahí un intercambio de signo. Por ejemplo, de x1 a x2 resulta que antes de llegar al valor de la asíntota, ¿no? De la asíntota vertical, resulta que tiene signo negativo porque hace el cambio de positivo al 0 al negativo. Pero pasando el polo, ¿no? Pasando el polo resulta que ahora es positivo. Y luego viene por aquí x2 y aquí viene a ser negativo y luego viene positivo. Entonces es así que también se cuenta, ¿no? Para los puntos críticos también se cuenta los polos. Es decir, no solo se cuentan los ceros, no solamente se cuenta la parte de arriba, sino que también se cuenta la parte pues de abajo para poder hallar el análisis de signo, es decir, para poder hacer el análisis de signo adecuadamente. Entonces podemos tomar valores de referencia, por ejemplo, toda esta recta va a estar dividido. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí la siguiente recta. Y vamos a ver que está dividido en quién. Por ejemplo, en x1. Luego viene el valor de 2, que vendría a ser el polo. Estoy tomando como un ejemplo, porque puede ser cualquier valor ese polo. Aquí viene a ser x2 y por aquí viene a ser x3. Y entonces lo que vamos a hacer después nosotros, al momento de resolver estas inecuaciones, es analizar tanto los puntos que son ceros como los polos, que al final ese conjunto se va a llamar puntos críticos. Luego analizamos si esto es abierto. Por ejemplo, aquí me dice que todo esto es abierto. Entonces, todo esto es abierto. Luego lo que haré es tomar valores de referencia. Por ejemplo, acá puedo tomar R1, voy a suponer. Acá tomo R2. Yo los encierro entre paréntesis para no confundirlos con los puntos críticos. Acá R4, ¿no? Y acá R5. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso se ha dividido la solución en 1, 2, 3, 4 y hasta 5 zonas. Y entonces yo analizo por cada zona. Pues analizaría aquí por cada zona. Por ejemplo, aquí es positivo, aquí es negativo, entre x3 y x2 es negativo. Yo estoy seguro que cuando evalúe el R2 en la función g me va a botar un negativo. Y por tanto, toda esa zona va a ser negativo. Mira la gráfica. Cuando yo evalúo un punto de referencia entre 2 y x2, es decir, entre el polo y x2, me va a salir positivo. Es decir, que entre el polo 2 y x2, pues todo eso va a ser positivo. No hay ningún valor dentro que el signo vaya a cambiar, no lo hay. Y esto te lo aseguro por la gráfica
Y te lo aseguro porque es así que los cambios de signo se dan de cero, o sea, se da cuando hay un cero hay un cambio de signo de más a menos. Y cuando hay un polo también, mira, fíjate que cuando hay un polo también hay un cambio de signo, ¿no? De menos, por ejemplo, en este caso pasó a más. En cambio de cero también, ¿no? Entonces aquí viene a ser menos, ¿no? Y aquí viene a ser más. Y es por eso que a veces cuando nosotros ponemos, ¿no? Analizamos, decimos más, menos, más, ¿ya? Pero eso viene a razón de esto. Bien, eso sería todo. Y entonces lo último que podríamos hacer es decir, no, como la expresión es negativa, es decir, solo me quedaré con la parte negativa en este caso, ¿no? Nos quedaríamos con la parte negativa. Es decir, sería negativo de x1 al valor de 2, de x2 al valor de x3. Por ejemplo, en este caso también la zona, como quedó, porque mandé todo al lado izquierdo, y me pide que es negativo, solamente el conjunto de solución, nuevamente repito, sería de x1 a x2. Bien, bueno, eso es todo.